¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Una vez más estoy gozoso, alegre de poder compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero hacerlo en el Salmo 22. La verdad que es un salmo precioso, como todos los salmos, pero este salmo tiene algo especial y creo que todo creyente debe de conocer el Salmo 22. El Salmo 22 da dos vertientes. Eso es lo maravilloso. Cuando lo leemos, nos envía hacia dos rumbos. Un rumbo es el que David, el rey David, el salmista, está expresando de su situación de tormento. David nos está expresando un momento de angustia, un momento de tribulación, como seguramente alguno de nosotros pueda estar pasando, y si no está pasando, seguramente pasará. Entonces, la intención de esta predicación es que poder fortalecer vuestros ánimos, poder llenaros de esperanza en el Señor si estáis pasando una situación quizá como la de David. Pero voy a intentar poder exponer las dos vertientes, poder exponer las dos ideas, las dos enseñanzas que este salmo nos enseña. Número uno sería para las situaciones de tribulación, para los momentos difíciles que seguramente vosotros o nosotros, y me incluyo, podamos estar pasando. Ahora, hermanos, cuando yo me pongo a leer este salmo, me maravillo y me quedo de verdad sorprendido y me gozo, de verdad. Entonces la segunda intención es esa. El segundo objetivo de esta predicación es que cuando tú leas el Salmo 22 puedas llenarte de gozo, porque ahí hay otro mensaje, es el mensaje de la cruz. Estamos hablando de los libros escritos por David, los salmos escritos por David, el rey David, y data de una edad de 1040 años antes del nacimiento de Jesucristo. Eso es lo maravilloso cuando leemos este salmo, que nos damos cuenta que está profetizada la crucifixión del Señor en el Gólgota. Es tremendo, y eso me ocurre a mí cuando yo leo este salmo. Automáticamente me transporta a la cruz, a ese momento tremendo de sufrimiento del Señor Jesús. Todos hemos leído en los evangelios la crucifixión. Y es maravilloso que el creyente pueda leer el Salmo 22 y pueda extraer el mensaje de esperanza en medio de las tormentas, porque lo que David está pasando en este salmo es una tormenta de la vida, una tribulación, pero también al mismo tiempo la Biblia nos lleva a la cruz. Vamos a leer entonces, vamos a empezar leyendo el maravilloso Salmo 22. Vamos a empezar con unas palabras tremendas, porque son exactamente unas palabras de lamento que el rey David está dictando, que el rey David está expresando, y literalmente son las mismas palabras de lamento que Jesucristo expresó colgado en la cruz. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, Salmo 22, Dios mío, y aquí la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras que está escribiendo David. Como he dicho antes, no sabemos qué situación era, qué situación le estaba aconteciendo a David, pero él expresa estas palabras de lamento. Él tenía una sensación y lo está expresando. Él se siente solo, se siente que de alguna manera Dios no está en esa situación, que Dios no está en medio de su sufrimiento. Y David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que vayamos, hermanos, porque estoy hablando del lamento de David, pero es necesario que empecemos a ubicarnos en el mensaje. A mí esto solo lo leo y automáticamente me traslada al sacrificio de Jesús, porque fueron las palabras literales que el Señor también dijo en el momento, en el peor momento que él estaba pasando. Lo habían torturado, lo habían golpeado, lo habían humillado y ahora lo habían crucificado. Y estaba ahí sufriendo, y todos hemos oído esas palabras de lamento del Señor Jesús. Vamos, ojalá tengas Biblia, puedas tener tu Biblia, y acompáñame al Evangelio de
según San Mateo, Evangelio según San Mateo, que nos habla de la crucifixión, y vamos a ver lo que el Señor expresó. Capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y versículo 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, me encanta que está en arameo, las traducciones pues lo han dejado tal como Jesús lo expresó, en el idioma que lo expresó, y eso es maravilloso para nosotros los creyentes, el poder ver esas palabras tal como el Señor las expresó en el mismo idioma que el Señor las expresó. Lo leemos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David escribe esta situación, era una situación que él estaba viviendo, una situación de agonía, y él en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado de una manera divina, está escribiendo una profecía. Exactamente las mismas palabras que el Señor Jesús expresó en la cruz, estaba expresando David, 1040 años antes de que llegara ese momento. Hay varios salmos mesiánicos que hablan del Mesías, que profetizan la venida y algunas situaciones que iban a acontecer en el Mesías, en Jesucristo. Por eso se conocen como salmos mesiánicos. Pero el Salmo 22 es necesario que los creyentes lo conozcamos, que sepamos que al leer el Salmo 22 vamos a recordarnos, va a llevar a la crucifixión de Jesucristo. Es un salmo donde hay muchas profecías, hay varias, no hay solo una, no hay solamente esto del lamento de Jesucristo, sino que hay varias. Se me olvidaba decirles, he puesto un título, siempre pongo un título y ahora pues me envuelvo en el desarrollo y se me va el título. El título es Lamento y Victoria, es lo que habla este salmo, lamento y victoria. Porque es la intención del Señor que nosotros hoy en esta meditación podamos identificarnos quizás con el lamento de David, con el lamento de Jesucristo, pero también que podamos sacar el mensaje que el Señor tiene para nosotros cuando estamos en medio de las tormentas. Así que si tú estás pasando por una situación quizás dolorosa, una situación triste, una mala noticia, quizás falta de trabajo, una economía quizá dañada, un problema familiar, un problema con los hijos, un problema matrimonial, cualquiera que sea tu situación, escucha este mensaje porque el Señor quiere decirnos a todos, decirnos algo, que hay esperanza. Hay esperanza en medio de las tribulaciones. Seguimos viendo el Salmo 22 y para hacerlo yo que no quiero pasar por alto porque es tremendo las profecías que todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Es un error pensar que de Jesucristo solamente nos habla el Nuevo Testamento. No, desde el Génesis tenemos profecías, fíjate, desde el primer libro de la Escritura ya se profetiza al Mesías, ya se dan profecías y me encanta porque una de las primeras profecías, creo que es la primera profecía, está en el capítulo 3 de Génesis. Génesis 3:15 es el veredicto de Dios, la profecía de Dios sobre la victoria que Jesucristo iba a tener en la cruz sobre el enemigo, sobre el diablo. Satanás, el diablo, iba a ser derrotado en la cruz y el Señor, Dios Todopoderoso, lo profetiza en el capítulo 3 de Génesis cuando Adán ha caído, los dos han pecado, Adán y Eva han pecado y ahí el Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Hemos escuchado eso, entre tu simiente y su simiente. Tu simiente le herirá el calcañar, pero su simiente, hablando de Cristo, la simiente de la mujer, porque a través de Eva, a través de todas las genealogías, Jesucristo iba a nacer de una mujer, descendiente de Adán, que es la Virgen María. Entonces Dios Todopoderoso dice, tú le herirás en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza.
te aplastará la cabeza. La primera profecía que tenemos de Jesucristo, estamos en este salmo mirando la profecía de la crucifixión, la profecía de la victoria de Jesucristo en la cruz. Y fue literalmente lo que sucedió. En la crucifixión del Señor, pues era el diablo golpeando, creyendo que había vencido al Hijo de Dios, pero ahí se cumplía las palabras del Dios creador, del Eterno. Cuando Jesucristo resucita, ahí canta victoria sobre Satanás. Aleluya, a mí eso me encanta. Por eso decía que teníamos que ir al libro de Isaías. Dejamos por aquí pendiente el Salmo 22, pero yo quiero ir al libro de Isaías porque ahí hay tantas profecías, hermano, de nuestro Cristo, de nuestro Señor. Isaías 53, nosotros tenemos que conocer Isaías 53, todas las profecías que se encuentran en ese salmo. Isaías 53 nos adelanta muchas cosas que iban a ocurrir en la crucifixión. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, se entiende que nosotros en ese momento era como si Cristo hubiera hecho algo. Dice, le tuvimos por azotado, como por castigado, por alguien que Dios castigaba por sus culpas. Pero ahora vamos a ver, porque la Biblia también nos dice que no había pecado en él. No había pecado en el Señor. Mas, dice el versículo 5, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Aquí nos aclara cualquier duda. En la crucifixión él estaba cargando nuestros pecados, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor estaba en ese momento pagando algo que Él no había hecho, pero que Él se había puesto a sus espaldas. Él había cargado con el pecado de toda la humanidad, de todo aquel que quiera recibir ese regalo precioso de la gracia del Señor. El Señor estaba cargando ahí los pecados. Por eso es que no había pecado en Él. Y en este lamento de cuando el Señor, porque estamos en el lamento, luego vamos a pasar a la victoria. Lamento y victoria es el título de esta predicación, y es necesario que entendamos que estamos exponiendo el lamento, tanto del rey David por la situación que estaba viviendo, y profetizando a la vez el lamento que el Señor iba a expresar en la cruz. Padre, ¿por qué Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y una de las respuestas a esto, el Señor en ese momento, Dios Todopoderoso, guarda silencio. Pero Primera de Pedro, en el capítulo 2, sería bueno que lo podáis leer. Primera de Pedro, capítulo 2, y en el versículo, vamos a leer del 21, lo que leíamos en Isaías. Lo tuvimos por azotado. En algún momento se creyó de que estaba siendo castigado por algo que él había hecho, por alguna desobediencia hacia el Creador. Mira lo que nos dice primera carta de Pedro en el capítulo 2, 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor no tenía ninguna culpa, el Señor no había hecho ningún pecado, estaba cargando nuestras culpas, estaba siendo azotado por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y cuando el Señor en la cruz clavado exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque
verdaderamente a través de la Biblia entendemos que había una separación. En verdad, en ese momento Dios había puesto una separación, porque todo el pecado estaba en ese momento sobre los hombros del Mesías, de Jesucristo. Y ahí todo se oscurece, hay un momento de silencio, porque la Biblia también nos enseña que Dios no habita, no mora donde hay pecado. Él quiere que todos los pecadores se arrepientan, pero el Señor no habita donde hay una vida llena de pecado. Todos los días pecado, pecado, ofensa, desobediencia a Dios. Y aquí era lo que estaba ocurriendo. Había puesto sobre los hombros de Jesucristo los pecados de la humanidad. Aunque el Señor Dios Todopoderoso sabía que habría una resurrección. Volvemos al Salmo 22. Estamos hablando de las profecías de este salmo, de lo que este salmo está profetizando, de lo que iba a ocurrir en la cruz. Mira lo que dice Salmo 22 y en el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta es una profecía de lo que iba a ocurrir en la crucifixión. Fue literalmente lo que ocurría. Mateo 27:39 dice que se burlaban de él, que lo miraban y se burlaban y decían: sálvate a ti mismo. Se burlaban de su fe, se burlaban de lo que él predicaba. Sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, dice Mateo capítulo 27, y es lo que el Salmo 22 es increíble. Léelo por favor si eres un creyente, si crees que eres un hijo de Dios, es necesario que conozcas el Salmo 22, porque podríamos hacernos una pregunta, los cristianos, los creyentes. ¿Conocemos el Salmo 22? Mira, son muchos salmos, pero es necesario que el Salmo 22, que nos profetiza, acuérdate, hay 1000 años, 1040 años hasta el nacimiento de Jesucristo, y cómo es posible que ya se estuviera David escribiendo lo que iba a ocurrir en la cruz. Si eres un cristiano, tienes que conocer el Salmo 22. Porque es maravilloso, porque cuando lo leas, le pido al Señor que te pueda ocurrir lo que a mí me ocurre, que cuando lo leo automáticamente, es que me emociona, me llena de gozo, es un gozo precioso al leer que David estaba escribiendo lo que iba a ocurrir punto por punto en la cruz. Si eres cristiano, tienes que conocer este salmo. Mira lo que hemos leído. Todos se burlaban de él y tú puedes leer luego el Evangelio según San Mateo. Estas profecías se cumplieron ahí y están en el Evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos y hasta en San Juan también. Es necesario conocer este salmo y poder ser bendecidos a través de estas profecías. Importantes saber que habían 1000 años, un promedio de 1000 años antes de Jesucristo. Hay gente que todavía cree de que solamente el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. No es así, lo hemos visto en Génesis 3, en el primer capítulo, y luego podemos pasar a todos los libros, y en todos los libros vamos a encontrar profecías hacia Jesucristo. Hemos leído Isaías, pero podemos leer Oseas. Podemos leer otros salmos, como es el Salmo 40, el Salmo 41, el Salmo 69, que nos hablan de profecías del Señor. Hay tantas profecías en la Biblia. Hay tantas profecías en la Biblia. Mira, el Salmo 34, 20, ya que estamos en los Salmos, vamos a dejar otra vez el Salmo 22 y vamos al Salmo 34 en el versículo 20, porque aquí también hay una profecía. Luego vamos a pasar al mensaje para las aflicciones, para las tormentas. Espero que entiendas que esta predicación hay que dividirla en dos. Uno, analizando las profecías de la crucifixión, y el mensaje hacia las tormentas, hacia los malos momentos, que ahora lo vamos a exponer. Salmo 34 está profetizando algo que también se cumplió en la cruz. 34:19, Salmo 34:19. Muchas
son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ni uno de ellos será quebrantado. Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 36, dice, nos narra, lo parafraseo, dice que el siguiente día iba a ser día de reposo y los crucificados que estaban en ese momento, había una ley, había una orden que no podían amanecer el día de reposo. Se celebraba la Pascua. Y entonces hubo una orden que decía que había que quitarlos de ahí. Para quitarlos, para bajarlos de la cruz, había que asegurarse que estuvieran muertos. Así que la orden era romper con una masa, golpear sus rodillas, golpear sus huesos para que se rompieran y ellos quedaran suspendidos solo por los clavos que sostenían sus manos. Así sus arterias iban a ser desgarradas, así el dolor iba a ser tan intenso que la muerte iba a ser efectiva. Ya la agonía se iba a acabar, pero era necesario romper sus piernas para que todo el peso de su cuerpo pudiera desgarrar y hacer un sangrado interno y todo lo que médicamente pueda ocurrir en una situación así. Y los guardias obedecieron esa orden, fueron a la cruz y efectivamente habían a los otros dos que estaban crucificados con el Señor. Nos narra a los evangelios, no solo Juan, que llegaron y al primero le rompieron las piernas y al segundo le rompieron también las piernas, le rompieron los huesos. Pero cuando llegaron a Jesucristo había una profecía que tenía que cumplirse. Ni uno de sus huesos podía ser roto. Y miraron el estado del Señor y pensaron que estaba muerto. Para comprobarlo hicieron la prueba de la lanza, una lanza muy grande, y la introdujeron por su costado y salió agua. Sus pulmones estaban encharcados de agua y eso era señal que estaba muerto. También se cree que perforó el corazón y salió una mezcla de sangre con agua. Así que ellos dijeron, está muerto. No es necesario romper sus huesos. Si tú eres creyente, tienes que saber estas cosas. Esto se había profetizado. Esto se había profetizado. Hemos dicho que los salmos hay una diferencia de un promedio de 1040 años, 1000 años aproximado antes de su nacimiento. Esto había ocurrido, esto había sido escrito y tenía que cumplirse. Así que lo que dice el Salmo 34:20 se cumplió. Ni uno de sus huesos fue quebrantado. Esto es maravilloso saberlo. Dice, volvemos al Salmo 22, estamos leyendo las profecías que hablan de la crucifixión. Decía el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, menean la cabeza. Versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él. Se burlaban de su fe, como quizás ahora se burlan de nuestra fe. Hay gente que se ríe, hay gente que dice que estamos locos. Gloria a Dios si estamos locos por el Señor, por amor a Dios. Amén. Versículo 16, es increíble. Mira, Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Algo tan literal como es posible. Wow, yo de verdad, hermano, yo me gozo al ver que esto que ocurrió en la cruz ya estaba profetizado y voy a repetirlo. Sé que me estoy repitiendo, pero es que a mí me maravilla y espero que tú al escuchar esta palabra puedas decir lo mismo que yo digo. Wow, es lo que yo digo porque me quedo maravillado de que todo estaba profetizado. La crucifixión del Señor, porque perros me han rodeado, refiriéndose a todos los sacerdotes, al pueblo gentil, que también habían gentiles ahí, lo que estaban crucificando, un montón de judíos, había de todo y perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Wow, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo, dice el versículo 17, estamos en Salmo 22, contar puedo todos mis huesos. Salmo 22 y es lo que acabamos de leer en el Salmo 34 y es lo que estaba profetizado que iba a ocurrir.
Y fue lo que ocurrió en el capítulo 19 de San Juan. No rompieron sus huesos. Y aquí en el Salmo 22 lo dice: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Esto hace referencia también que el Señor podía ver todo su cuerpo, porque la crucifixión, para llevarla a cabo, los desnudaban. Tenían que avergonzarlos, humillarlos en extremo, y los desnudaron. Así que dice que él podía ver. Es otro análisis también de este versículo. Podía contar sus huesos, haciendo reverencia a lo que iba a ocurrir, que no los iban a romper, pero también él podía ver todo su cuerpo porque estaban desnudos. Y el versículo 18 es tremendo. Ahora vamos a pasar ya para acabar el análisis de las tormentas. Versículo 18, Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Repartieron entre ellos mis vestidos y echaron a suerte sus ropas. Conocemos lo que pasó en la crucifixión. Lo habían desnudado y sus ropas las repartieron, y eso lo podemos leer en el capítulo 19 de San Juan, también en Marcos 15, Lucas 23, 34. Podéis leerlo. Juan 19, 24, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 nos narra que esto se cumplió. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Yo me maravillo, espero que esta palabra os haga bien, que os pueda al menos recordar lo que Cristo hizo, recordar el sacrificio que Él hizo para que nosotros hoy podamos tener entrada a la misma presencia de Dios. Podemos ser salvos gracias a Jesús, gracias a su sacrificio. Él cargó con nuestras culpas, y eso no fue algo instantáneo, sino que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Eso es precioso cuando hay muchas profecías. Cuando leemos el libro de Isaías, encontramos muchas profecías. En el capítulo 7, Isaías 7:14, dice que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, Estaba siendo profetizado. De los Salmos a Jesucristo dijimos 1040 años. Pero del libro de Isaías estamos hablando de unos 750 años. Antes del nacimiento de Jesucristo se estaba profetizando lo que iba a ocurrir. He aquí que el Señor mismo dará señal, la Virgen dará a luz un hijo, y le pondrá hasta el nombre, y le llamaréis, o le pondréis por nombre, Emmanuel. Estaba profetizado y fue lo que ocurrió. Precioso. Isaías 9:6, aquí niño nos es nacido, varón nos es dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros. El principado, dice, creo en la Reina Valera, reposará sobre sus hombros, y será llamado Consejero, Admirable, Dios fuerte. Para los que dudan de la deidad de Jesucristo, también estaba profetizada. Hay tanto, pero no quiero seguir. Hay tanto. Vosotros lo podéis leer. Podéis leer Isaías 7:14, Isaías 9:6, que profetizaba el nacimiento, y cómo se le llamaría al Señor. Es precioso. Gloria a Dios. Espero que como yo os hayáis trasladado a la cruz. Pero ahora quiero que volvamos al lamento. El título os lo vuelvo a recordar: Lamento y Victoria. Por eso quiero que volvamos al Salmo 22, al lamento de David. Quiero leerlo nuevamente. El Salmo 22 empieza con unas palabras de lamento que ya las hemos analizado, que fueron una profecía que se cumplieron en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras las expresa David en un momento delicado. Está claro que David estaba pasando una mala situación. No se nos dice por qué, pero David era un ser humano como tú y como yo, con la diferencia que él
obedecía mucho, él era muy usado por Dios, era un siervo tremendamente usado por Dios. Conocemos mucha historia de David, conocemos y de él Dios dijo algo precioso, que era el hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Eso es, wow, tremendo. Que Dios mismo pueda decir que David tiene un corazón acorde a la voluntad de Dios. Este hombre tan amado por Dios estaba pasando un mal momento y escribe estas palabras de lamento. Las tormentas van a llegar a nuestra vida y seguramente en alguno de vosotros ahora mismo está cayendo con toda su fuerza. No estamos exentos a las tormentas, no estamos exentos a los problemas. Hay problemas económicos, hay problemas de enfermedad y están golpeando a los creyentes. Estoy hablando de los creyentes, porque no estamos exentos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él lo garantizó, tendréis aflicción. Las tormentas van a venir a nuestra vida. Las tormentas no entienden de creyentes o no creyentes. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es cómo te encuentre esa tormenta. ¿Qué estado espiritual? ¿Qué fortaleza? ¿Cuánta fe tienes en tu Dios? Esa es la diferencia. La tormenta va a caer. La tormenta va a caer. Mira, yo quiero pasar, estamos en el Salmo 22, porque después del lamento de estas palabras de David, pasamos al consuelo. En este salmo, en este mismo salmo, versículo 1 y versículo 2, está el lamento del salmista de esa situación que él estaba sufriendo. Antes de pasar al versículo 3 que nos dice el consuelo, yo quiero hacer una paráfrasis rápido de lo que estaba ocurriendo en los evangelios. En los evangelios nos cuenta que ocurrió algo tremendo. Los discípulos subieron a una barca, los discípulos del Señor, subieron a una barca y en medio de la barca se levantó una tormenta. Conocemos esa historia cuando Jesús camina sobre las aguas. La Biblia nos cuenta esa historia y me encanta porque hay mucha enseñanza. Yo lo resumo rápido. El Señor estaba con ellos, los manda para Capernaum y todo está bien. Es que todo estaba bien. Ellos suben a la barca, hacía buen clima, todo estaba bien. No habían previsiones de tormenta. Ellos embarcaron, ellos eran unos marineros expertos, eran pescadores, la mayoría de ellos eran expertos, sabían en qué momento el tiempo se iba a poner malo, pero en ese momento todo estaba bien. Luego os leéis el capítulo 14 de San Mateo, y ahí se cuenta, se cuentan todos los evangelios, pero leeros el capítulo 14, ellos están súper felices, todo va bien, y así es lo que ocurre en nuestras vidas. Todo ocurre de repente, cuando a veces menos no lo esperamos. Las tormentas de la vida vienen y nos golpean y nos hacen daño y sufrimos seguramente como alguno de vosotros ahora esté sufriendo y golpea. Y hay que ser fuertes. Me encanta Mateo, si podéis leer, Mateo 14, 27. El Señor llegó en medio de la tormenta y le dijo unas palabras. Tened ánimo, yo soy, porque nos cuenta la narración de cuando Jesús camina sobre las aguas, que ellos lo vieron, ya de por sí estaban asustados por lo que estaba sucediendo. Ellos lo ven y tuvieron miedo y las palabras del Señor fueron, no temáis, porque estas palabras en el capítulo 6 de San Juan 6:16, Él les dice, no temáis, yo soy. No temáis, yo estoy aquí. No temáis, yo soy el que está con vosotros. No temáis, Dios está contigo. Y en Mateo 14:27, Él les dice, tened ánimo, yo soy, tened ánimo. Y es lo que el Señor ahora nos dice, tened ánimo.
la tormenta os va a golpear. Pero lo importante es que nosotros estemos firmes en el Señor, que nosotros podamos confiar. El Señor en el capítulo 7 de Mateo, Él hace una comparación y dice que hay gente que lleva su vida de una manera desordenada, sin fe, sin confianza en el Señor. Y dice, yo a esa gente lo voy a comparar con un hombre irresponsable, con un hombre insensato que construye sobre la arena. Vendrán las tormentas y lo golpearán. Vendrán las tormentas, dice, para aquel que construye en la arena. Vendrán tormentas. Y el que construye sobre la roca, aquel que tiene fe, aquel que está parado en la fe, aquel que confía en el Señor, también vendrán tormentas. También vendrán tormentas. La diferencia es que uno caerá y el otro no será movido. Yo quiero transmitirte hoy en esta predicación que mantengas tu fe, que confíes que el Señor está ahí aunque no lo veas, aunque estés sufriendo, aunque literalmente no veas salida, aunque lo veas todo oscuro. Hay promesas a las que tenemos que agarrarnos. Por eso, rápidamente quiero terminar con esto. El Salmo 22 en el versículo 3 dice, después de las palabras de lamento, aquí podemos ver cómo David conoce a su Dios, conoce en quién ha confiado. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Primero el lamento, luego el consuelo, la esperanza, la fe en un Dios todopoderoso. Él se puso a recordar los milagros que había hecho el Señor en otros tiempos, en sus antepasados. Por eso dice, clamaron y tú los libraste. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hay consuelo, hay promesa para el que está sufriendo en estos momentos. Hay profecías, hay esperanza, hay promesas que nos hacen bien. Quiero leer para terminar. Quiero leer el versículo 25 de este salmo. Quiero hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Confía en el Señor. Hay que enfocarse en sus promesas. Hay que saber que en medio de las tormentas el Señor está con nosotros. Permanezcamos firmes, como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová no se mueven, sino que permanecen para siempre, como los montes que rodean Sión, como los montes firmes que rodean Jerusalén. Así tenemos que estar nosotros confiando en nuestro Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.